Hola a todos. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio en el que veremos unas funciones nuevas y aplicaremos un repaso de las anteriores vistas en las clases pasadas. Tenemos una tabla con nombre, sexo, edad y cargo, de la cual nos piden hallar un básico, un bono, un descuento y un salario. Para encontrar el básico tenemos una tabla verde, que es la tabla auxiliar, con los cargos y los básicos. Para hallar el bono tenemos una tabla con sexos y su bono respectivo. Y para hallar el descuento tenemos una condición que si se cumple se aplica un valor y si no se cumple se aplica otro valor. Para el caso de las dos primeras columnas utilizaremos la función buscar v. Para el caso de la columna G utilizaremos la función si. También nos piden hallar un conteo de datos, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de hombres de cargo 1, mujeres de cargo 1, hombres de cargo 2 y mujeres de cargo 2. En el primer caso utilizaremos contar punto si y en el segundo caso utilizaremos contar si conjunto. Nos piden hallar una frecuencia de grupos de edad. Para eso aplicaremos la función frecuencia. Hoy nos piden también hallar el total de salario de hombres y mujeres, total de salario para cargo 1 y 2, es decir, la suma de salarios por sexos y por cargos, y para eso utilizaremos la función sumar puntos si. Luego nos piden hallar un formato condicional para la última columna. Aplicaremos un orden personalizado a la tabla. Aplicaremos un filtro avanzado en la hoja 2 y obviamente haremos gráficos también. Bueno, iniciemos. Vamos a hallar primero el básico. Para hallar el básico vamos a utilizar la función buscar v. Ya habíamos comenzado a verla en la clase anterior. El valor buscado es el dato que me indica cuánto básico le van a pagar a María. Según la tabla verde, el cargo es el que da el básico. Por tanto, el cargo 2 de María es el valor buscado. Punto y coma. La matriz buscar en es la tabla verde. Recuerden que la matriz va fija, es decir, ahí toca aplicar la tecla F4 de una vez. Punto y coma. El indicador columnas es el número de la columna donde está el básico. Cargo la columna 1, básico la columna 2, significa que el básico está en la 2. Punto y coma. Y ahora se coloca verdadero o falso. Verdadero es si la tabla verde está ordenada por la primera columna. Falso es si está desordenado. En este caso, si está ordenado, va verdadero. Cierro paréntesis, damos enter y podemos arrastrar ahora sí la celda. Bien, vamos a encontrar el bono. También es buscar v. El valor buscado para hallar el bono sería el sexo de María. ¿Por qué? Porque la tabla amarilla indica que el sexo asigna el bono. Punto y coma. La matriz es la tabla amarilla. Va fija. Tecla F4. Punto y coma. ¿En cuál columna está el bono? Sexo la 1, bono la 2. Quiere decir que está en la 2. Está ordenada la tabla amarilla. Falso. ¿Por qué? Porque si estuviera ordenado diría FM, es decir, de la A a la Z. Ahí le damos enter y ya podemos arrastrar. Vamos a hallar el descuento. El descuento es una nueva función que se llama la función si. La función si lo que va a hacer es que evalúa una condición y si eso resulta verdadero, se aplica lo que se indique y si eso resulta falso, pues se aplica la otra opción. La primera línea en este caso representa algo que llamamos la prueba lógica. El valor verdadero es el primero y el valor falso es el segundo. Entonces,
Vamos a utilizar la función sí. Prueba lógica. La prueba lógica siempre es una comparación. Es decir, voy a averiguar si la edad de María es mayor o igual a 23 años, según el enunciado. La edad de María está en la celda C2. Te voy a averiguar si C2 es mayor o igual a 23 años. Punto y coma. Si eso es verdadero, le van a dar un descuento o le van a hacer un descuento de 50.000. Punto y coma. Si eso es falso, el descuento es 0. Cierro paréntesis y le damos enter. Ya puedo arrastrar las celdas. El símbolo raya indica o el símbolo menos indica que el valor es 0. Contablemente eso indica 0 pesos. ¿Por qué dio 0 los primeros? Porque ninguno tiene una edad mayor o igual a 23 años. Estos dos sí tienen una edad mayor o igual a 23 años. El salario, pues simplemente va a ser igual al básico más el bono menos el descuento. Le damos enter y ya lo podemos arrastrar. Vamos a hallar el conteo de hombres. Eso es contar, sí. El rango es la columna B, punto y coma, y el criterio es la letra M. Ahí la tengo al lado, este es el criterio. Recuerden que alguna vez dijimos que también pueden colocarlo entre comillas la letra M. Vamos a escoger la letra en la celda. Hay 3 hombres. Vamos a hallar el siguiente. El criterio la F. Hay 2 mujeres. Para los 4 siguientes hay que utilizar una función llamada contar puntos y conjunto. El primer rango sería la columna B, punto y coma. El primer criterio sería la letra M, punto y coma. El segundo rango sería la columna cargo, punto y coma. El segundo criterio sería el número 1. Cierro paréntesis, le damos enter y me da una persona que es hombre de cargo 1. Yo puedo ahorrarme el cálculo de las siguientes 3 si hago un pequeño cambio en esta celda, en la fórmula. Si yo fijo algo acá, lo voy a poder arrastrar. Yo puedo fijar los rangos, que es lo que se va a repetir. F4 aquí, F4 en el otro rango, le damos enter y ahora sí lo podemos arrastrar. Listo, ya tengo los 4 valores. Una mujer de cargo 1, 2 hombres de cargo 2 y una mujer de cargo 2. Vamos a hallar la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es una función especial. Los datos, en este caso, son todas las edades de las personas. Punto y coma. Los grupos es la columna verde que tengo aquí al lado. Recuerden que la frecuencia no tengo que fijar absolutamente nada. En las versiones recientes de Excel, con solo dar Enter, le va a calcular toda la frecuencia de una vez. Si tienen una versión 2016, les toca hacer el siguiente pasos adicionales. Se paran en la primera. Vamos a seleccionar estas 3 celdas. Hago clic en la barra de fórmulas. Y ahora presiono simultáneamente las teclas Control Shift Enter. Recuerden que estos válidos se utilizan en un PC. Cuando usan Excel en Mac, esto no se puede hacer así. Listos, hay una persona que tiene 20 o menos años, 2 personas entre 21 y 22 y 2 personas que tienen de 23 años en adelante. Vamos a hallar el total de salarios por sexos. Eso quiere decir que nos toca utilizar una función nueva que se llama sumar puntos y.
Sumar puntos sí se parece mucho al contar sí, pero tengan presente que esto va a sumar valores y contar pues va a contar valores. Primero le piden un rango. El rango, como en este caso le hayan es por sexo, pues tengo que seleccionar toda la columna sexo de la tabla principal. Ese es el rango. El criterio es la letra M que tengo aquí al lado, punto y coma. Y el rango suma lo que yo voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Los salarios. Ahí le damos Enter y ya tengo el salario de los hombres. Yo puedo ahorrarme el cálculo del salario de las mujeres simplemente fijando algo en la fórmula. Doble clic, que voy a fijar lo que se repita, que en este caso son los dos rangos. F4 aquí, F4 acá, le damos Enter y ya lo podemos arrastrar. Vamos a hallar el salario por cargos, sumar puntos y el rango pues es toda la columna cargo, punto y coma, el criterio es el número 1, punto y coma, el rango suma son todos los salarios, cierro paréntesis. Si lo voy a arrastrar debería fijar de una vez los dos rangos, F4 acá, F4 aquí, le damos Enter y ya lo podemos arrastrar. Si usted quiere confirmar que esto quedó bien, simplemente se puede dar cuenta que cuando usted selecciona los dos valores de los salarios en el caso de los sexos, aquí abajo dice que la suma le da 4.840.000. Ese también da lo mismo. Y si selecciono toda la columna de salario, también me tiene que dar el mismo valor. Bien. Bien, a continuación, un formato condicional. Dice que hay que aplicar un formato a la columna salario y que el salario mayor debe quedar en color verde y que el salario menor debe quedar en color rojo. Nos vamos a formato condicional, nos vamos a reglas superiores e inferiores, nos metemos a más reglas y aquí en esta ventana de la regla de formato vamos a decirle que el que sea superior, es decir el mayor, va a quedar con un formato. Excel por defecto va a tratar de marcar los 10 primeros o los 10 mayores, pero solo quiero uno nomás. Entonces, el mayor de todos, le voy a aplicar un formato que sería un relleno verde. Le damos a aceptar. Y efectivamente nos acaba de marcar el salario más alto, que es el de Camilo. Como ya lo tengo seleccionado, otra vez formato condicional, reglas superiores e inferiores, más reglas. Y ahora quiero el más bajo, que también se le llama inferior. ¿Sí? Superior e inferior. Entonces el que esté de último, le voy a aplicar un formato, y en este caso de rojo. Bueno, utilicemos un rojo de por aquí. Aceptar. Y efectivamente ya quedó marcado el salario más bajo. Nos piden hallar un orden personalizado, vamos a aplicárselo aquí a la tabla. Yo ya había ordenado antes la tabla por edades, está de menor a mayor. Pero yo podría ordenarla al revés si quisiera. Vamos a hacerlo al revés, simplemente lo selecciono. Nos vamos a formato ordenar y filtrar, orden personalizado. Y voy a decirle que sí, voy a ordenarlo por edad, pero que lo quiero al revés, de mayor a menor. Para ver cómo cambia la tabla. Démosle a aceptar. Y listo. Ahora quedó de primer lugar Paola y en último lugar María. Vamos a hacer un cambio aquí, simplemente que lo ordené fue de mayor a menor. Listo. El filtro avanzado pues será el último que haremos. Y nos piden hallar tres gráficos. Nombre,
contra el básico. Recuerden que la siguiente columna la seleccionan manteniendo presionada la tecla control. Insertar, gráficos recomendados. Vamos a hacer un gráfico columna agrupada. Coloquemos el gráfico en otro lado. Vamos a personalizarlo. Voy a cambiar los colores por columnas. Debo hacer un clic en alguna columna, otro clic de nuevo. Y ahora sí puedo cambiar los colores por separado. Listo. Nombre contra salario en barra agrupada. Nombre contra salario. Insertar, gráficos recomendados. Nos piden barra agrupada. Aceptar. Vamos también a personalizar este gráfico. Hacemos clic de nuevo en una de las columnas. Y en formato yo puedo cambiar aquí rápidamente la apariencia. Listo. Y por último dicen hay que hacer un gráfico de sexo contra salario. Este gráfico se refiere a esta tabla pequeña que está acá. Entonces vámonos a insertar gráficos recomendados. Es circular. Y nos están pidiendo que el gráfico debe quedar con porcentaje. Es simplemente aplicar alguno de los estilos que viene con porcentaje. Hay varios. Y nos remitimos a cambiar la apariencia. Yo puedo cambiar este color de fondo. Simplemente hago clic ahí en el fondo. Puedo cambiar el relleno. Tengo que hacer otro clic encima de la parte del círculo para poder cambiar el color a esa área del círculo. Listo. 39% del salario lo reciben las mujeres y el 61% lo reciben en este caso los hombres. Listo, vamos a ubicar el gráfico por aquí. Por último nos piden aplicar un filtro avanzado con la tabla principal, pero en la hoja 2. Vamos a seleccionar toda la tabla, la vamos a copiar, me lo va a llevar a la hoja 2, la pego aquí en la celda A1, clic con el botón derecho, le doy valores, apliquemos aquí un poco de color a esta parte. Listo. Aquí nos dicen que hay que aplicar un filtro avanzado con esta opción de copiar a otro lugar y hay que utilizar 3 criterios diferentes. ¿Cómo se hace? Vamos a seleccionar la tabla principal. Vamos a irnos a la pestaña Datos. Aquí hay un botón llamado Avanzadas, que esos son los filtros avanzados. Vamos a decirle que lo quiero copiar a otro lugar. Rango de lista es la tabla principal. En caso de dudas, pues uno simplemente vuelve y selecciona. El rango de criterios, en este caso es el primero, sexo F. Y el copiará es el sitio donde voy a dejar la tabla. Voy a dejarla por acá en este lugar. Le damos a aceptar. Y la nueva tabla queda solo con las mujeres. De nuevo selecciono la tabla principal, avanzadas, copiar a otro lugar. Ya está la tabla principal A1H6. El rango de criterios ya no es este, ahora es este. Y el copiará ya no es en el mismo sitio, sino que es en otro lugar. Puede ser por aquí. Los que tienen una edad mayor o igual a 23, pues es Paola y Camilo.
Y ahora de nuevo nos vamos al filtro avanzado, copiar otro lugar. Ya está el rango de lista HA1, H6. El rango de criterios no es este, ahora es este. Y el sitio donde va a quedar va a ser más abajo. Solo hay una persona que tiene un salario mayor o igual a 1.000.000, que en este caso es Camilo. Entonces el filtro avanzado me permite obtener tablas nuevas filtradas a partir de una tabla original. Listo. Y hemos terminado nuestro ejercicio. Ya solo es cuestión de guardarlo. Recuerden que se va a guardar con su autor.